Pronto, vamos a comenzar el aula grabando. Entonces, estamos estudiando esta ecuación, la ecuación de Navier-Stokes en dominios no cilíndricos. Es de U de T menos laplaciano de U más U gradiente de U igual a F menos gradiente de presión. Divergencia de U igual a 0, U igual a 0 en la frontera y U de 0 es igual a U0. Este problema ya fue estudiado en la primera parte de la materia en un dominio cilíndrico cualquiera. Ahora vamos a estudiarlo sobre un dominio no cilíndrico. Entonces, en primer lugar, voy a ver cómo son estos dominios no cilíndricos, ¿no? Ya hemos estudiado anteriormente, usando el método de penalización, dominios no cilíndricos bien generales. Mas ahora, los dominios no cilíndricos van a ser de una manera un poco más particular. Yo voy a pegar una función k de clase C1 de 0t, que es positivo, k de t mayor o igual que k0 mayor que 0 para todo t. Esta condición, sale por error, no tiene esta condición. Y considero los omega t como k de t veces ipsilon, donde ipsilon está en omega, siendo omega un abierto limitado con frontera regular fixo de Rn. Entonces, las secciones del no cilindro son homotesías de un dominio fixo, omega. Es omega multiplicado por k de t. Y el dominio no cilíndrico es la unión de omega por 0t. Probablemente si k de t es creciente, este dominio va a ser creciente, ¿no? Porque las secciones al multiplicar omega por un k de t que es creciente, en la medida que pasa el tiempo va creciendo el omega. ¿Ok? Basta que el omega tenga el origen, ¿no? Y va a ser creciente. Entonces, este tipo de dominios son los que vamos a trabajar. Son sus secciones de esos dominios no cilíndricos son homotesías de un dominio fixo, omega. ¿Ok? Entonces, de partida tenemos este omega. Recuerden que la ecuación de Navier-Stokes es una ecuación vectorial, ¿no? Porque U es la velocidad, es un vector. Y P es la presión, más la presión es escalar, más el gradiente es vectorial. Entonces, U es U1, U2, UN. Laplaciano de U significa Laplaciano de U1, Laplaciano de U2, Laplaciano de UN. Derivada de U de T significa derivada de U1 de T, derivada de U2 de T, derivada de UN de T. Eso ya hemos visto cuando estudiamos la ecuación de Navier-Stokes en un cilindro. Entonces, con ayuda de esta K de T, podemos establecer un difiomorfismo entre el cilindro y el no cilindro, ¿no? Que a cada ipsilon T la asocia K de T ipsilon T, y ahí estaría el no cilindro. Es un difiomorfismo, o sea, ten inversa, la inversa es diferenciable. La inversa es esta, chi sobre K de T beta T. Es un difiomorfismo porque estamos botando hipótesis a la K, ¿no? K tiene que ser mayor que K0, de clase C1. Entonces tenemos un difiomorfismo. Entonces, con la ayuda de ese difiomorfismo, vamos a transformar el problema que está en la variable U sobre un dominio no cilíndrico en un problema sobre un dominio cilíndrico, más con una nueva variable que sería B. Entonces defino B de ipsilon T igual a U de K de T ipsilon T, que es equivalente a U de xt igual a B de chi sobre kt, ¿no? Donde aquí es como si esto lo llamo x, si esto es x, ipsilon es chi sobre k de t. Entonces, cualquiera de estas dos son equivalentes. Entonces, esta es una mudanza de variables. De U sobre el dominio no cilíndrico a B sobre el dominio cilíndrico. Misma cosa, F lo transformo para una Y y Q, la P para una Q, ya definida sobre el cilindro. Entonces, yo voy a tratar de transformar esta ecuación, ¿no? Todo lo que está en U lo voy a botar en B. Y la variable chi, ya no voy a tener la variable chi, solo es la variable ipsilon, ¿no? En la variable ipsilon. En un cilindro. Ya no va a ser en un no cilindro, va a ser en un cilindro. Entonces, por ejemplo, este U, lembrense que U es un vector, U1, U2, UN. Entonces, pego una componente, U1, ¿no? Porque es un vector, U1, U2, UN, ¿no? Entonces, pego UI, por ejemplo, UI, y derivo. Derivada de UI con respecto a chi sub I, ¿qué cosa sería? Aquí está. Derivada de UI. Se supone que este U es igual a B. Entonces, cada componente es igual, ¿no? Entonces, UI de chi t va a ser BI de chi sobre KT, porque es un vector, son iguales, cada componente es igual. Entonces, yo tengo que UI de chi t es BI de chi sobre KT. Entonces, DUI con respecto a chi sub I sería esta de acá. Perdón, acá estoy tomando UY. UY de chi t es igual a BY de chi sobre KT. Entonces, derivada de UY con respecto a chi sub I
sería derivada de BJ con respecto a Ipson I, porque su variable es Ipson I, por la derivada de esto con respecto a chi sub I. Derivada de esto con respecto a chi sub I va a ser 1 sobre K. 1 sobre K, ¿no? Entonces esa sería la derivada de UJ con respecto a chi sub I. Sería 1 sobre K por dBJ con respecto ya a su variable Ipson I. De aquí rápidamente deduzco que para cada J vale, cada componente vale, entonces yo voy a tener que gradiente de UJ es igual a gradiente de BJ, multiplicado por 1 sobre K. Entonces acá tengo que gradiente de UJ es 1 sobre K gradiente de BJ. Y pasando a la forma vectorial tengo que gradiente de U es 1 sobre K gradiente de B. Lémbrese que gradiente de U no es otra cosa que un vector cuya primera, la verdad es una matriz, ¿no? Esta es una matriz cuya primera componente es gradiente de U1, la segunda es gradiente de U2, la tercera gradiente de U3 y la última es gradiente de UN. Esto de acá es eso. Y vendría a ser 1 sobre K por esta matriz cuya primera componente es gradiente de B1, la segunda gradiente de B2, la tercera gradiente de B3 y la última gradiente de B. ¿No? Porque de aquí yo tengo que gradiente de UJ es 1 sobre K gradiente de BJ. Y pasando a la forma entera tendría esto. Bueno, aquí yo puedo girar segunda derivada también, ¿no? Puedo girar segunda derivada y mismo razonamiento, ¿no? Derivada segunda va a ser derivada segunda de esto y nuevamente, ¿no? Cuando derivo esto con respecto a I sub I, por la derivada de I sub I es esto. Con respecto a chi va 1 sobre K. Cada vez que derivo con respecto a chi va a aparecer 1 sobre K. Entonces va a ser derivada segunda de BJ de Ipson cuadrado por derivada de esto con respecto a chi I, que sería 1 sobre K. Como ya tengo 1 sobre K aquí, sería 1 sobre K cuadrado. Entonces la derivada segunda de UJ con respecto a chi cuadrado es 1 sobre K cuadrado derivada segunda de BJ de Ipson cuadrado. Entonces, si yo sumo todas las derivadas segundas, yo tengo laplaciano de UJ. Entonces tengo laplaciano de UJ, vendría a ser 1 sobre K cuadrado laplaciano de BJ. ¿Ok? Bueno, y ahí esto de acá automáticamente me da la forma vectorial, ¿no? Tendría que laplaciano de U es 1 sobre K cuadrado laplaciano de B. Porque lémbrese que laplaciano de U, ¿qué cosa es? Laplaciano de U es laplaciano de U1, laplaciano de U2, laplaciano de UN. Y yo he visto que cada componente, laplaciano de U1, por ejemplo, es 1 sobre K cuadrado laplaciano de B1. Laplaciano de U2 es 1 sobre K cuadrado laplaciano de B2. En general, laplaciano de UJ es 1 sobre K cuadrado laplaciano de BJ. Entonces, este laplaciano tenga estos como componentes. Como estos verifican esta igualdad, a nivel vectorial se verifica esta igualdad. Entonces, pronto. Tengo que el laplaciano de U es 1 sobre K cuadrado laplaciano de B. Entonces, miren que nosotros estamos tratando de ver cada una de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el laplaciano de U es 1 sobre K cuadrado laplaciano de B. Este gradiente, ya se ve que gradiente de U es 1 sobre K gradiente de B. Lo voy a pasar todo a una ecuación en la variable B, más sobre un cilindro. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos? Hemos calculado esto, y ahora con respecto al tiempo. Lémbrese que U es un vector, U1, U2, UN. Entonces voy a calcular la derivada de UJ con respecto al tiempo. Acá yo tengo que UJ de chis T es BJ de chi sobre KT, ¿no? Porque yo tengo la igualdad de vectores, U de chis T siendo que este es un vector, es igual a B de chi sobre KT, siendo que es un vector. Entonces cada componente, la componente yotésima es igual a componente yotésima de acá. Entonces tengo que UJ de chis T es igual a BJ de chi sobre KT. Entonces ahí derivo con respecto al tiempo UJ. Entonces derivada de UJ con respecto al tiempo es derivada de esta BJ con respecto a Ipson I, por la derivada de Ipson I con respecto al tiempo, ¿no? Aquí. Derivado de J vendría a ser, la verdad sería gradiente, ¿no? Porque es esto, gradiente de BJ por la derivada de esto con respecto al tiempo. El chis es constante con respecto al tiempo. La derivada de 1 sobre K es menos K línea sobre K cuadrado. Menos K línea sobre K cuadrado es la derivada de 1 sobre K. Entonces, cuando derivo esto con respecto al tiempo, acá hay una regla de la cadena, ¿no? Primero con respecto a la variable Ipson. Entonces sería gradiente de BJ más es gradiente con respecto a Ipson. Por la derivada de Ipson con respecto a T, que sería esto. X por menos K línea sobre K cuadrado. Más derivada de B con respecto a dt. Más derivada de B con respecto a t. Recuerden que estamos trabajando con la componente yésima. Entonces, uy de t, gradiente de BJ, por la derivada de Ipson con respecto a t, más derivada de BJ con respecto a t. Esto lo puedo escribir así, ¿no? El K línea, el chi sobre K es igual a Ipson.
Chi sobre K es igual a Y, entonces ficaría menos K' sobre K por Y por gradiente de BJ. Esto de acá. Más derivada de BJ con respecto a DT. Eso vendría a ser DUJ DT. Sería menos K' sobre K por Y. Y es la variable, ¿no? La variable Y en el dominio fixo. O gradiente de BJ más de BJ DT. Entonces, esto lo estoy escribiendo acá. DUJ DT es eso. Menos K' Y, pegando los extremos. O gradiente BJ más de BJ DT. ¿Ok? Y de ahí, como U es un vector cuyas componentes son estas de acá arriba. D1 de T es du de T es D1 de T, Du2 de T, Dun de T. Entonces, cada componente satisface esta condición, entonces pasando a la forma vectorial, du de T como vector es menos K' sobre K por Y, y acá me ficaría gradiente de B. Y acá ficaría dB de T, ¿no? Pasando a la de componente para forma vectorial. ¿Qué más? A ver, ¿qué es lo que tenemos? Ya tenemos prácticamente du de T. Ya prácticamente, miren, ya transformamos du de T en función de B, ya transformamos Laplaciano en función de B. Esto de acá, U es B. Esto hemos visto ya, ¿no? Gradiente de U hemos visto que gradiente de U es esto. El Laplaciano también hemos visto, y hemos visto du de T. ¿Qué es lo que nos está faltando, a ver, para poder transformar totalmente? Nos está faltando divergencia. La divergencia de U tiene que estar en función de divergencia de B ahora. Vamos a hablar. La divergencia de U. Yo tengo que la divergencia de U es 0. La divergencia de U es derivada de cada componente con respecto a la variable chi sub i, ¿no? Es de U derivada de la primera componente de U con respecto a x1, más derivada de la segunda componente de U con respecto a x2, más derivada de la componente enésima con respecto a xn. Sumatorio. Esa es la divergencia. Malémbrense que du de chi sub i ya hemos calculado, ¿no? Du de chi sub i ya lo tenemos acá. Por acá calculamos du de chi sub i. La verdad calculamos con j i, más el j podría ser i. Donde ui de chi sub i sería 1 sobre k por dbi de i sub i. Entonces, sustituyendo eso, tenemos que 0 divergencia más esto es igual a 1 sobre k por dbi. Este k puede salir del sumatorio. Ficaría 1 sobre k y lo que fica el sumatorio es divergencia de b. Entonces tengo que 1 sobre k por divergencia de b es igual a 0. Más K es mayor que K0 positivo, ¿no? K es positivo, estrictamente positivo, ¿no? K es mayor que un K0 que es mayor que 0. Entonces yo tengo que 0 es igual a 1 sobre K por la divergencia, siendo que esto que está dividiendo es estrictamente positivo. Entonces puede pasar a multiplicar y tengo que la divergencia de B es igual a 0. ¿Ok? Entonces ahora sí tenemos todas las informaciones para poder transformar el problema sobre un dominio cilíndrico, perdón, sobre un dominio no cilíndrico para un dominio cilíndrico, ¿no? Ya sé quién es du de T, ya sé quién es menos Laplaciano de U, ya sé esta cosa, ya sé el gradiente de P, F, ya sé la divergencia, y el U0 va a ser transformado a un B0, ¿no? Entonces, vámonos. El problema ficaría esto, ¿no? Du de T es todo esto, entonces cuando sustituyo va a dar dos termos. Cuando sustituyo acá du de T por estos dos, du de T es esto de acá, ¿no? Entonces, cuando yo sustituyo una ecuación du de T por esos dos termos, ¿qué va a ficar? Va a ficar así, ¿no? Uno va a ser este y el otro lo escribo por acá a la derecha, ¿no? Este es el otro termo. Este con este va de du de T. ¿Qué más? Tengo menos Laplaciano de U. Menos Laplaciano de U, ¿qué cosa es? Menos Laplaciano de U, y hemos visto que menos Laplaciano de U es 1 sobre K cuadrado Laplaciano de B. Entonces, menos Laplaciano de U va a ser menos 1 sobre K cuadrado Laplaciano de B. ¿Qué más? Tengo U gradiente de U. El U es igual a B, más el gradiente de U es 1 sobre K gradiente de B, ¿no? El gradiente de U hemos visto que es 1 sobre K gradiente de B. Entonces, ese termo se transforma en este, 1 sobre K B gradiente de B. Después, ¿qué más? Obviamente, como estoy haciendo Y igual a K igual a P, cuando tomo gradiente de K va a ser 1 sobre K gradiente de P, ¿no? O gradiente de P va a ser 1 sobre K gradiente de K. Entonces eso se transforma en 1 sobre K gradiente de K. Y el F es igual a Y mediante la mudanza. La divergencia es 0. B es 0 sobre la frontera y B de 0 es B0. Este B0 es el transformado de U0. El transformado de este U0 que está aquí.
Entonces, pronto, mediante esa mudanza de variables, hemos conseguido transformar ese problema en un nuevo problema, en la variable b, sobre un dominio cilíndrico, y es una nueva variable. La ecuación muda. Aparecen estos coeficientes que dependen del tiempo, que son coeficientes asociados a la mudanza, al dominio, ¿no? Al dominio no cilíndrico. Eso tiene que ver con el dominio no cilíndrico. Entonces, el problema de un dominio no cilíndrico se transforma en un problema sobre un dominio cilíndrico más con una ecuación modificada. Esta ecuación modificada tiene los coeficientes variables con respecto al tiempo. Variables con respecto al tiempo. Y aparece un termo adicional también, que es este de acá, que no teníamos anteriormente, ahora tenemos. Entonces verifica que estos dos problemas son equivalentes, ¿no? Si yo resuelvo este, consigo resolver el primero. ¿Cómo? Vía la mudanza, ¿no? Si yo conozco B, ahí conozco U. Conociendo B, conozco U, mediante esta mudanza. Entonces, si yo resuelvo el problema sobre un cilindro, hallando B, voy a encontrar el problema sobre un cilindro U, mediante esta mudanza de variables. Entonces, esa es la estrategia, ese es el método. Es un método muy interesante, es diferente del método de penalización. Tiene sus ventajas. La ventaja es que usted puede manipular a hacer mejores cuentas, ¿no? Porque no hay esa función M del método de penalización que no consigue derivar. Acá no, acá puede derivar con más bondad. Ahora, la limitación es que los dominios tienen que ser de esa forma, ¿no? No puede ser cualquier dominio, tienen que ser dominios de homotecías de un dominio fixo, ¿no? Aquí podría generalizar, botar una matriz tal vez, ¿no? O algo más general. Más en general, esa es la limitación, que el dominio tiene que ser de ese tipo de forma, ¿no? Que, bueno, es un buen dominio de alguna forma, ¿no? Entonces, pronto, como los problemas son equivalentes, a ver si alguien está esperando, deja ver, rapidillo, están todos. Ok, continuando. Como los problemas son equivalentes, entonces nos preocupamos en resolver este problema, porque resolviendo este problema vamos a resolver el de arriba. Entonces, como la idea era ilustrar el método de mudanza de variables para resolver problemas en dominios no cilíndricos, vamos a hacer un teorema para dimensión 2, para que fique más claro, ¿no? En dimensión 2 las contas se hacen más visibles, más claras, entonces vamos a estudiar problemas en dimensión 2, para el dominio no cilíndrico. Eso no significa que se puede hacer, en cualquier n se puede hacer, para n cualquiera. Yo voy a botarlo en n igual a 2 porque facilita la escrita, ¿no? En dimensión 2. Más la existencia se puede hacer en cualquier n, y la unicidad sí en dimensión 2. Entonces, estoy haciendo para el caso n igual a 2, sobre un dominio no cilíndrico, ¿no? Voy a probar la existencia y unicidad de soluciones de esto, en dimensión 2. Entonces, el teorema de existencia y unicidad sería así, ¿no? Si n es igual a 2, U0 está en H de omega 0. Entonces, H son los espacios de L2 con divergencia 0. Y F está en L2, 0T, B de omega T línea. Entonces, existe un único U en el infinito 0T, H de omega T, inter L2, 0T, B de omega T, solución fraca de 1. Este teorema va a ser equivalente a un teorema sobre un dominio cilíndrico. Este es en el dominio no cilíndrico y este sería en el dominio cilíndrico. Lo cual, resolviendo, nos va a permitir resolver el primero, ¿no? Entonces, el teorema sobre un dominio no cilíndrico sería así, teorema. Si n es igual a 2, B0 está en H. Ahora sí estoy fijo, acá son dominios que varían en el tiempo, acá no. B0 en H, Y en L2, 0T, B línea. Existe una única B en el infinito 0TH, inter L2, 0TB, solución fraca de 2. Solución fraca de 2. 2 es el problema transformado. ¿Okay? Es este de acá. Entonces, observen, estamos usando dominios no cilíndricos y dominios fixos, ¿no? Porque los no cilíndricos son de formación de un dominio fijo. Entonces, vamos a tener en cuenta, lembrar unas notaciones. Por ejemplo, para el dominio fijo ya usamos esta notación cuando estudiamos Navier-Stokes, en la primera parte de la disciplina. El espacio phi son las phi en d de omega a la n, tales que la divergencia de phi es 0. Con este espacio nos fabricamos H. ¿No se lembra? H es el fecho de B con la norma L2 a la n. Uno puede pensar como que
Entonces, los elementos de L2 con divergencia cero. Y V es el fecho de este espacio de B con la norma H01. ¿No? Se puede pensar como que sería H01 a la N con divergencia cero los elementos de acá. Y B' es el dual de B. B' es el dual de B. Esos dominios fijos, ¿no? Estos dominios fueron vistos en la primera parte de la disciplina. Y obviamente de forma natural puedo definir los dominios variables, ¿no? BT. ¿Quién sería BT? Los phi que están en D de omega T a la N, tal que divergencia de phi es cero. ¿Quién sería H de omega T? Misma cosa que está acá, sería BT su fecho en L2 de omega T a la N, o sea, para cada T. Y B de omega T vendrían a ser los BT fecho en H01 de omega T a la N. B de omega T línea sería el dual de B de omega T. ¿No? Estos son los dominios, los espacios en los dominios no cilíndricos, y estos son en el dominio fijo. Y hay varias formas de definir los LP, 0T, B de omega T. Por ejemplo, acá lo estoy definiendo de una manera que es usual también. LP 0T, B de omega T vendrían a ser los C de chi sobre KT, tal que C está en LP 0TB. En otras palabras, lo que estoy hablando es que LP0TB de omega T son los elementos de LP0TB llevados mediante la transformación, la mudanza, ¿no? Porque la mudanza es esto, ¿no? O sea, LP0TB omega T no es otra cosa que LP0TB transformado vía la mudanza, que te da funciones que caen aquí. Entonces son los C de chi sobre KT virla T, donde C está aquí, en el dominio fijo. Misma cosa, LQ0T H de omega T lo puedo definir como los C de chi sobre KT virla T, donde C está en LP0T. Entonces, esos son los espacios funcionales que estamos trabajando. Observen que están aquí, ¿no? Están aquí la definición, los espacios funcionales. ¿Verdad? Entonces, vamos a probar. Vamos a probar, la estrategia es, vamos a usar las técnicas parecidas a cuando probamos Navier-Stokes, solo que en dimensión 2, para facilitar las cuentas, y obviamente el problema es un poquito diferente, ¿no? No es el mismo Navier-Stokes. Esto de acá es un Navier-Stokes transformado, ¿no? Porque la Laplaciano no tiene esto, acá tengo un sobre K, aparece este termo que no está en Navier-Stokes, y tengo esto de acá. ¿Ok? Entonces vamos a probar el teorema 2, porque el teorema 1 es equivalente al problema 2, ¿no? Probando el teorema 2 sobre un cilindro fijo, podemos hallar la solución sobre un dominio no cilindro, mediante la mudanza de variables. Entonces, esto de acá es parecido a la parte de Navier-Stokes, que vimos en la primera parte de materia, solo que en dimensión 2. Entonces, a Daglo-I, una base de B, solución de ese problema espectral. Daglo-I, B, B, lambda I, Daglo-I, B. Para todo B en B, lambda I positivo. Cuando usamos esto, en la primera parte de la disciplina, trabajamos una base de BS, donde S es la dimensión sobre 2, la dimensión del espacio sobre 2. No, acá estoy en dimensión 2, entonces estoy con B. Y esto es una base de B, que es H01 a la N con divergencia 0, una base de B, solución de problema espectral, que está acá. ¿Ok? Y BM, sumatoria desde igual 1 hasta M de Y y M de T, por darle I. Solución de problema aproximado. El problema aproximado es este, ¿no? Es igual, aparecen estos coeficientes, ¿no? Que dependen del tiempo, ¿no? 1 sobre K cuadrado, gradiente de BM, gradiente de WI, 1 sobre K, gradiente de BM, BM, gradiente de BM por WI. Este termo, menos Ipson K línea sobre K, gradiente de BM, ¿qué está faltando? Producto interno con WI. Producto interno con WI. Producto interno con WI. No, que ese sería este termo que está acá. Esto, ¿no? Su problema aproximado sería eso, producto interno con WI. Entonces ahí tenemos el problema aproximado. Y BM en 0 igual a B0M que converge a B0 en acá. Entonces, ese es el problema aproximado, que lo vamos a resolver usando dos estimativas, como vimos en la primera parte de la materia para Navier-Stokes también, porque es una ecuación parecida, solo que tiene coeficientes variables, ¿no? Que hay que tratarlos un poco especial. Tan pronto.
Ese problema aproximado es un sistema DDO, que por el teorema de Carrera-Teodori tiene solución local en 0TM, y que por el teorema de prolongamiento y la estimativa U se puede extender a todo el intervalo 0T. Tomamos la estimativa U. La estimativa U es multiplicando 3, aquí está, 3, por Y y M de T, y sumando desde igual 1 hasta M. Pense, ¿no? De multiplicar por Y y M y sumar equivale a botar aquí BM, ¿no? Porque multiplico por Y, M, darle y sumo. Esta suma me va a entrar aquí porque es un producto interno, y esa suma me va a dar BM. Multiplicar por Y, M y sumar equivale a botar aquí BM. Equivale a botar aquí BM, equivale a botar BM aquí. ¿Ok? Aquí es cerrado, ¿no? Aquí es WI y aquí también es WI. Entonces, pronto, fica esto. Fica BM, línea BM. Acá fica BM, BM, BM y BM, ¿no? Boté en lugar de WI, BM, porque multipliqué por Y y M y sumé desde igual 1 hasta M, que me reproduce BM. Entonces tengo eso. Ahí empiezo a analizar cada uno de los termos, ¿verdad? Estos termos son conocidos. Este de aquí, BM, línea BM, es un medio de la derivada de BM cuadrado. Este gradiente de BM es la norma de gradiente BM cuadrado. Solamente que hay un termo 1 sobre K cuadrado que no afecte nada, ¿no? Que sería 1 sobre K cuadrado, norma de BM cuadrado. Este de aquí, 1 sobre K BM, gradiente BM. Esto de aquí, el K puede salir porque estoy integrando en chis. Es ahí. Y esto de aquí no es otra cosa que la forma trilineal que habíamos definido cuando definimos Navier-Stokes, ¿no? Que es una forma trilineal al cual llamamos B de BM, BM, BM. Eso sería esta forma trilineal. Y vimos que B, cuando tengo dos componentes iguales, es 0, en el espacio de elementos con divergencia 0. B, como estos dos son iguales, automáticamente este es 0. Entonces, este termo se hace 0. ¿Qué más? Ahora veamos el termo que apareció debido a la mudanza de variables, ¿no? Debido a la mudanza de variables apareció este termo que está aquí. Es este, ¿no? Veamos este termo, ¿qué cosa nos representa? Ese termo está aquí, menos K línea, K y gradiente de BM, ¿no? La verdad, todo esto es un vector y esto es un vector. Entonces, esto va a botar en la forma de su componente. Esto sería gradiente de BMJ por BMJ, ¿no? Porque es el producto de esto de acá es un vector con este vector. Entonces, la componente J de aquí, componente J de acá. Eso. Y ahí empieza a manipular, que es sumatorio en J, ¿no? Más dos índices repetidos, se sobreentiende que estoy sumando en J. Ahí sería menos K línea sobre K y esto sería un medio de gradiente de BMJ cuadrado, ¿no? Si yo derivo gradiente de BMJ cuadrado, va a fijar 2 gradientes de BMJ por BMJ, que es esto de arriba. Porque el 2 con el 2 se corta. Esto es la misma cosa que esto que está aquí. El 2 puede salir y fijaría menos K línea sobre 2K por Ipson por gradiente de BMJ cuadrado. Ahí aplico Stokes o Gauss. Este gradiente pasa a multiplicar a Ipson. Entonces, ¿qué va a fijar? El gradiente multiplicando a Ipson va a fijar divergencia, porque este es un vector. Va a fijar divergencia de Ipson por BMJ cuadrado. K línea sobre 2K. La divergencia de Ipson es n, ¿verdad? Porque es la derivada de Ipson 1 con respecto a chis1. Porque Ipson, ¿quién es? Ipson 1 es un vector cuya componente es Ipson 1, Ipson 2, Ipson 3, Ipson n. Con su divergencia sería la derivada de la primera componente que es Ipson 1 con respecto a Ipson 1, que es 1. Más la derivada de la segunda componente que es Ipson 2 con respecto a Ipson 2, que también es 1. 1 más 1, 2. Más derivada de la tercera componente que es Ipson 3 con respecto a Ipson 3, que también es 1. 1 más 1, 2 más 1, 3, y ahí va. La divergencia del vector Ipson 1 es n, donde es la dimensión. En este caso sería 2, ¿no? Porque estamos trabajando en dimensión 2. Entonces fijaría nk línea sobre 2k, y acá fijaría la norma de bm cuadrado, ¿no? Porque bmj más vale para todo j es bm cuadrado. Entonces ya analizamos ese termo también. Entonces ya analizamos los termos que están aquí, ¿no? ¿Verdad? Entonces pronto. Podemos sustituir cada uno de ellos. Sustituir, esto de acá es 0, sustituir esto. Y ahí, esto de acá puedo aplicar Schwarz, y ahí tendría lo siguiente. Sustituyendo tendría así. Un medio de bm cuadrado más 1 sobre k cuadrado bm cuadrado
y este termo que está aquí, este de acá lo paso al segundo miembro, ¿no? Lo paso al segundo miembro, es esto, así, y este Y por BM es menor que la norma de Y en el dual por la norma de BM en B, que está aquí. Está aquí, la norma de Y en el dual por la norma de BM. Entonces, esto de acá es una constante que depende de N y de K. Y esto lo puedo botar, multiplico, esto es menor que 1 sobre A cuadrado por BM más K cuadrado acá. ¿No? Acá es K cuadrado sobre 2, en todo caso. Entonces, y este de aquí, o sea, es como si dividiese por K y multiplico y aplico la desigualdad que A por B es menor o igual que 1 medio de A cuadrado más B cuadrado. Entonces, este producto es menor que este. Y este de acá puede ser absorbido por este, ¿no? Porque acá tengo 1 sobre K cuadrado, norma de BM cuadrado. 1 sobre K cuadrado menos 1 medio, va a fijar 1 sobre 2K cuadrado, ¿no? Este absorbe este. Entonces va a fijar 1 medio derivada de BM cuadrado, más este, que es 1 sobre 2 cuadrado BM cuadrado, menor o igual que una constante, que depende de N, de la dimensión y de K por norma de BM cuadrado, más esto. De ahí integro, y multiplico todo por 2, obviamente. Integro de 0 hasta t y tengo norma de BM cuadrado, más la integral de 0 a t esto, y acá va a aparecer norma de BM en t menos norma de BM en 0. Norma de BM en 0 pasa al otro lado, más norma de BM en 0. Más primero multipliqué todo por 2. Entonces fijo esto de acá, más la integral de 0 a t, este k cuadrado es limitado, porque k es de clase C1 en 0t, k es de clase C1 en 0t, entonces es limitado, ¿no? K de clase C1, ¿no? Toda función continua sobre un compacto en su máximo y mínimo, particular es limitado, y es positiva, ¿no? Entonces tenemos así. Tenemos esto, ¿no? Este K es limitado, entonces fica aquí, una constante que depende de K. Entonces pronto, ficó así, solamente integré de 0 a t. Entonces ahora tenemos esto más esta cantidad menor que esta constante que está aquí abajo. Esto más esta cantidad menor que esta constante que lo junto. Esta constante, perdón, por esto. Entonces el paso de aquí menor que esto. Ahí aplico la desigualdad de Gromwald, porque esto le llamo phi m. Phi m es menor que una constante A más una otra constante por phi m. Entonces, la desigualdad de Gromwald dice que si eso acontece, phi m es menor que una constante más la integral de 0 a t de otra constante por phi m. Entonces, todo el lado derecho es menor que A por E a la C1 de nk por t. Entonces, pronto. Tengo que bm cuadrado más esto es menor que esta constante que está aquí, que le voy a llamar C de B0 nk norma de Y t. Es una constante que depende de todos esos parámetros. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces ahí sale, lémense que K es de clase C1 y K es mayor o igual que K0, ¿no? K es mayor o igual que K0. Aquí. K es mayor o igual que K0. Más como es de clase C1 es menor que K1, porque sobre un compacto él es limitado. Entonces yo tengo esto. K es mayor que K0 y menor que un K1. Entonces tomando inversa y elevando cuadrado, tengo que 1 sobre K1 cuadrado menor que 1 sobre K cuadrado menor que K0. Entonces yo puedo eliminar este, ¿no? Porque este de acá es mayor que 1 sobre K1 cuadrado. Y la constante pasa al otro lado multiplicando. Por pronto, yo tengo que de aquí, tengo esto, que la norma de BM en el infinito 0 t acá, más la norma de BM en L2 0 tb menor que una constante. Porque esto de acá es mayor que esto de acá. Y la constante puedo tomar un mínimo, y ese mínimo es absorbido por esta constante. De repente precise también de esta manera. Entonces, las dos estimativas de cualquier manera, los dejo ahí, las dos. Esto y esto que se deduce de así. Esa sería la estimativa 1. La estimativa 2 se usa el método de las proyecciones. No sé si se lembra. La estimativa 2 es con el método de las proyecciones. Es parecido a lo de la primera parte de la materia. Voy a especificarlo. Como está en dimensión 2, fica más claro, más limpio. La estimativa 2 es así. Considero la proyección de H en el espacio finito dimensional N, generado por los primeros autovectores.
Tal que a cada H la asocia PM de H suma desde igual 1 hasta M de H daglo I por daglo I. Esa es la proyección. Entonces, nos tenemos que la proyección restricto a B también está bien definida, ¿no? En H mando sobre M. La verdad, M está contenido en B. Tiene sentido sobre B también. Agarro un U y la asocio PM de U. Esto mismo, solamente que como daglo I es una base especial, daglo I es una base especial, MC. Aquí está, daglo I es una base especial. Pegado, a ver aquí, ¿no? Aquí está, ¿no? Daglo I es una base de B, solución de este problema. Daglo I, B, producto interno en B igual a lambda I por daglo I. Es una base espectral, base especial. Entonces, debido a esto, la proyección la puedo escribir de una manera mejor, ¿no? La proyección de H en M también tiene sentido si B está en U, ¿no? Porque agarro U en particular, si está en U, y lo puedo escribir PM de U, esto mismo, ¿no? Porque U está aquí. Solo que aquí puedo sustituir. Esto de acá es la misma cosa que esto. U daglo I sobre lambda I. Ahora que ese daglo I sobre lambda I lo puedo botar como raíz y raíz, porque esta raíz entra a multiplicar y ficaría daglo I sobre lambda I. ¿Ok? Y esto se sabe que esto de acá, teorema espectral, que esto es una fase ortonormal de B. El daglo I es una base ortonormal en L2 en H. El daglo I es una base ortonormal en H. Y el daglo I sobre raíz de lambda I es una base ortonormal en B. Sale el teorema espectral. Entonces yo tengo que la norma de PM en U, PM de U, norma de B, es menor que esta suma es de igual 1 hasta M, porque estos son son ortogonales, que es menor que la suma infinita de esto, que es la norma de U en B cuadrado. O sea, en general, PM de U al cuadrado es menor que la norma de U en B cuadrado. Chilando raíz, tengo que PM en U es menor o igual que chilando raíz de acá. Es menor que la norma de U en B. Ahora, entonces este de acá pasa dividiendo, y tomo supremo, que es la norma de PM en L de BB. La norma de PM en L de BB es el supremo de U diferente de 0 de PM de U sobre norma de U, que es esto pasar dividiendo. Y eso es menor o igual que 1. Porque cada uno de esos cocientes es menor o igual que 1, el supremo también es menor o igual que 1. El supremo es la norma de PM en L de BB. ¿Ok? Entonces nos estamos acercando ya a la segunda estimativa. Entonces yo tengo que la norma, también la proyección de B en B, su ayunto, trabajo con la ayunto. La ayunta va de B línea en B línea. Y el ayunto de un operador, esto es conocido de análisis funcional, ¿no? El ayunto de operador está definido así, si PM va de B en B, PM estrella va de B línea en B línea, y a cada phi la asocia PM estrella de phi, tal que a cada U la asocia PM estrella de phi aplicado a U, ¿no? Que si está en el dual, tiene que ser de B en R, ¿no? Si está en el dual. Entonces, aplicación a cada U la asocia PM estrella de phi de U, que es phi de PM. Esa es la definición de la adjunta, ¿no? Y se verifica que la norma de la adjunta es igual a la norma del operador PM, que es menor o igual que 1. Y hemos visto acá que la norma de PM es menor o igual que 1. ¿Ok? Entonces son cosas de análisis funcional. Y acá tengo un lema que es súper fácil probar, igual que como probamos en la primera parte. Tengo que si C está en B, define esa aplicación H de C, que va de B en R, tal que a cada B le asocio H de C de B, igual a 1 sobre la integral de 1 sobre KC gradiente C, B. La misma cosa que girando el 1 sobre K, ficaría C gradiente CB, que eso ya había denotado como B de C, CB, una forma trilineal, ¿no? Ya estoy usando la notación de Navier-Stokes, obviamente. Eso que aparece un sobre K, que no tiene Navier-Stokes, aquí está debido a la mudanza de variable. Entonces fica 1 sobre KB. Entonces, que H de C está en B línea, y ahí nada más. La norma de H de C en B línea es menor que C, una constante por C norma L4 cuadrado al cuadrado. Entonces, ese es un lema fácil de probar, lo probamos en la primera parte. En la próxima aula hasta puedo tocarlo otra vez, más es fácil verificar, ¿no? Lema 1. Entonces, teniendo ese lema 1, ¿qué más?
Estoy preparando ya el camino para poder hacer la segunda estimativa, ¿no? Lémbrese que la primera estimativa ya fue esta de acá. Esto. Ahora yo quiero hacer la estimativa para la derivada. Quiero probar que BM línea es limitada en L20TB línea. Porque con estas dos estimativas ya tranquilamente da para poder pasar al image. Pues haciendo obviamente algunos procesos más. Entonces, ahí tengo este lema que define esta función. Y yo tengo que esta función satisface esta condición, que la norma de HCB línea es menor que C, norma de CL4 cuadrado, al cuadrado. Y también tengo que la definición de la proyección, ¿no? La proyección evaluada en un HM, evaluada en WI, por definición es esto de PM de WI. Solo que PM de WI es el propio WI, ¿no? Porque WI está en el espacio de EM, ¿no? Entonces proyección es del evento. Más acá BM de WI acabamos de ver, ¿no? Acá de C de B es 1 sobre KP de CCB. Si en lugar de C voto BM, acá C de BM WI va a ser 1 sobre KB de BM WI. ¿Sí? Entonces ahora sí, ya tengo estas dos cosas, que haga de C menor que esto, tengo que la PM estrella de esto satisface esto, y ahora voy para el problema aproximado. Ahora voy a tratar de probar que la derivada es limitada. El problema aproximado lo puedo escribir así, ¿no? Acá tengo BM línea, WI, más 1 sobre K cuadrado, gradiente de BM, gradiente de WI. Y acá tenemos de PM, 1 sobre K, BM, WI. No es otra cosa que PM estrella de HBM, PM estrella de HBM, WI, ¿no? Porque el problema aproximado, tengo esto, ¿no? Tengo este problema aproximado, Tengo esto, más esto de acá es 1 sobre K, BM, WI. Entonces eso de ahí es 1 sobre K, BM, WI, es acá es PM estrella de HBM, WI, ¿no? Entonces simplemente sustituyo su equivalente en el problema aproximado, ¿no? Entonces tengo esto. Problema aproximado. Tengo 1 sobre K, gradiente, esto de acá es esto, y esto de acá lo dejo igual. Y acá el otro YWI. ¿No? Pronto. También, para todo B1 que esté en el espacio EM, fíjense que yo puedo botar acá en lugar de WI un B1. ¿Por qué razón? Porque B1 es combinación lineal de los W1 hasta WM. Si esto vale para todo I igual 1 hasta M, vale para cualquier combinación, y en particular cualquier combinación es un B1. Entonces tengo que dar, para todo B1 aquí, yo tengo que de aquí paso acá. BM línea B1 más 1 sobre K cuadrado, gradiente de BM, gradiente de B1, más PM estrella H de BM por B1. ¿Ok? Menos 1 sobre K línea, gradiente BM, B1. O sea, en lugar de darlo ahí, puedo botar B1, donde B1 es combinación de los primeros elementos, ¿no? De W1 hasta WM. Y también, para todo B en B, el B yo lo puedo escribir como una suma de un elemento que está en EM, una que está en la proyección, más otro que está en la proyección ortogonal, ¿no? Ese es el análisis funcional, ¿no? Cualquier elemento de B lo puedo escribir como una suma de un elemento que está sobre EM, más un elemento que está aquí, ¿no? Básicamente su proyección más su proyección ortogonal. En todo B lo puedo escribir así. Ahí fácilmente, como B1 está en M, B2 está en el ortogonal, la norma de B cuadrado es B por B, que es B1 más B1 por B1 más B1. Norma B. Desdoblando va a fijar norma de B en B cuadrado más 2 veces producto interno más norma de B2 cuadrado. En vez de que B1 está en M y B2 está en el ortogonal. Entonces estos de acá van a ser 0, porque uno está en M y el otro está en el ortogonal. Son ortogonales. Este es 0, entonces va a fijar norma B1 al cuadrado más norma B2 al cuadrado. Esto. Entonces la norma de B cuadrado es la norma de B1 al cuadrado más norma de B2 cuadrado, donde B es B1 más B2, siendo B1 en M y B2 en M ortogonal. En resumen, este B1 es menor que la norma de B. La norma de B1 es menor que la norma de B, porque la norma de B es la norma de B1 más la norma de B2. Una especie de teorema de Pitágoras. Entonces tengo que la norma de B1 es menor que la norma de B. Entonces ahora sí ya estamos preparados. Miren que ya tengo una ecuación de problema aproximado para B1. Ya tengo para B1. Y aparte yo tengo que todo B lo puedo escribir como B1 más B2,
Y ahí, aparte, tengo que la norma de B1 es menor que la norma de B. Entonces, ahora sí, vamos a partir para la estimativa para la derivada. Entonces, yo tengo que Bm' por B, ¿a qué sería Bm' por B? Bm' por B sería Bm' por B1 más B2, porque todo B lo puedes escribir como B1 más B2. Solo que Bm con B2 debe ser 0, porque B2 está en M ortogonal. Y Bm obviamente está en EM, ¿no? Bm está en EM. Y B2 está en el ortogonal. Entonces el producto interno de Bm' con B2 es 0. Solamente va a fijar Bm' con B1. Entonces va a fijar simplemente Bm' con B, va a ser esto con B1 más este 0. Bm' con B2 es 0, porque B2 está en Bm ortogonal. Bm ortogonal, B2. Está en EM ortogonal y el otro está en EM. Entonces va a fijar 0. Entonces, este con este 0. Entonces solamente fija este con este. Ahí aplico lo que ya tenía reservado aquí, ¿no? Ya salía que Bm' con B1 satisface todo esto en el problema aproximado, ya botando el operador estrella de la proyección. Todo esto. Entonces yo tengo este sociño. Este sociño vendría a ser esto pasa al segundo miembro, esto pasa al segundo miembro y esto también pasa al segundo miembro. Entonces ahora sí. Tenemos Bm' con B, que es Bm' con B1 más B2, que es Bm' con B1, y todas estas cosas que salen de la ecuación que está arriba, ¿no? Entonces ahora sí, vamos a tomar Bm' con B, valor absoluto, que va a ser menor o igual que el valor absoluto de cada uno de estos, ¿no? Bueno, 1 sobre k cuadrado es limitado. Como 1 sobre k cuadrado es limitado, es menor que una constante por la norma de Bm por la norma de B1. Acá va a fijar la norma de PM, acá va a fijar la norma de PM estrella de HBM por la norma de B1. Aquí va a fijar, esto es limitado. Ipsilon K línea sobre K es menor que una constante por la norma de BM en B, por la norma de B1 en B. Y acá fijaría la norma de F en el dual por la norma de B1 en B. ¿Ok? Ya sabemos que la norma de B1 es menor que la norma de B. ¿No? Esto lo acabamos de ver acá arriba. La norma de B1 es menor que la norma de B. Entonces, cada uno de estos es menor que la norma de B, menor que la norma de B, menor que la norma de B y menor que la norma de B. Por otro lado, Bm estrella es menor o igual que 1. Entonces, acá fijar menor que la norma de Bm estrella por la norma de acá de Bm. Más acá de Bm, acabamos de ver que es menor o igual que C por la norma de Bm en L4 cuadrado. ¿No? O sea, acá aplicamos primero que esto es menor que la norma de Bm estrella por la norma de HBM. Más la norma de Bm estrella es menor o igual que 1 y la norma de HBM es menor o igual que Bm cuadrado L4. Entonces, ese es el siguiente paso. Pongo en evidencia la norma de B, y acá sería norma de Bm, acá fijaría Pm estrella de HBM. Entonces, Pm estrella menor o igual que 1, y ahí fijaría la norma de Bm en L4 al cuadrado. Después acá fijaría norma de Bm, y acá fijaría norma de F. ¿Ok? Norma de B1 menor que B, cada uno este es menor que la norma de B, y estoy usando facto que Pm estrella de HM es menor que la norma de P estrella, que es 1, por la norma de HM, que es menor que C por Bm L4 cuadrado. Es una constante así. Más también lémbrese que la norma L4 es menor que la norma L2 por la norma H01 a la 1 medio, porque estamos en dimensión 2. Esto solamente vale en dimensión 2. Y es lo que nos permitió probar la unicidad de Navier-Stokes alias. Entonces, esta norma de B en L4 cuadrado es menor que la norma de Bm por la norma de Bm, por la norma de Bm H01 por la norma de Bm en L2. ¿No? Solo que la norma de Bm en L2 es limitada. Esto es menor que una constante, ¿no? Es menor que una constante. La M es la estimativa 1. La norma de Bm es limitada. Aquí está. La norma de Bm en L2 es limitada. Y la de Bm en L2 0TB es limitada. La otra en el infinito 0TH. ¿Ok? Entonces tenemos eso. Estamos aquí. Este es menor que una constante. Entonces simplemente fija la norma de Bm más la norma de Bm más la norma de F. Entonces estos dos se juntan en uno solo. ¿Qué más? Esta norma de B pasa a dividir. Entonces tendría Bm líneas B sobre la norma de B. Y tomo el supremo, ¿no? Esto pasa a dividir aquí. Y tomó el supremo. Por definición, el supremo de Bm línea sobre B sobre la norma de B es la norma de Bm línea en el dual. Es la norma de Bm línea en el dual. Entonces yo tengo que ese supremo de Bm línea por B sobre la norma de B es menor que esta cosa.
que sería una constante por la norma de B más norma de F. Y a la vez, ese supremo es la norma de UM línea en B línea. Bueno, esto de acá es limitado en L20T. Y esto está en L20T también es limitado, porque por hipótesis F está en L20TB línea. Y este BM por la estimativa 1, le hemos visto que está en L20TB. La estimativa 1 está acá. Este BM en L20TB. ¿Ok? Y el F por hipótesis, el F está en L20TB línea, ¿no? L20TB. La verdad no sería F, sería Y, ¿no? La Y votó F, más es Y porque estamos en el dominio cilíndrico. De verdad sería Y, la Y arrastró y más al final terminé colocando en algún momento F, más es Y. Ok, hasta que he votado Y, está cierto. Y. Aquí en este paso he votado en lugar de F, en lugar de Y, F, más es Y, ¿no? Porque es el transformado de F. Y acá también Y. Entonces tenemos que la norma de B línea es menor que esto de acá, más esto, este Y, la verdad sería Y porque es el transformado de F, está en L20TB línea, y esto está en L20TB por la primera estimativa. Que esto está en L2, L2, esto está en L2, ¿no? Entonces BM línea es limitado en L20TB línea. Porque si yo elevo cuadrado, entonces esto, que es la norma L20TB línea, es menor que una constante integral de esto cuadrado más esto cuadrado. Más esto por la estimativa 1 es limitado, y esto por hipótesis. Más para Y, ¿no? Porque F es Y es el transformado de F. Entonces las estimativas 1 y 2 nos permiten pasar al limit. Más esto todavía yo voy a acabar la próxima aula. Todavía tengo que hacer, son cosas parecidas a Navier-Stokes, más lo voy a tratar de hacer con calma. Más para hacer esta aula, hasta ahí está bien, hasta la segunda estimativa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Voy a cortar la grabación.